En términos generales, diríamos que los tipos de muestreo epidemiológico se enfocan a dos diseños estadísticos generales. Para detectar la presencia o ausencia del agente etiológico en la muestra determinada, o para determinar su prevalencia, sabiendo que puede estar presente o que está presente, donde queremos saber cuánto hay y dónde está distribuido. Para planear un muestreo tenemos que llevar a cabo diferentes procedimientos, desde la formulación del objetivo, la definición de la población, las unidades de muestreo y el tipo de información y colecta de datos que vamos a obtener. Cuando determinamos qué objetivo vamos a establecer para ese diseño estadístico, lo podemos enfocar al objetivo general y al objetivo específico. Aplicado en inocuidad de alimentos, supongamos que nuestro determinado objetivo lo vamos a enfocar a plantas procesadoras, ¿sí? De esta forma sabemos que las plantas procesadoras están siendo sujetas a un estudio, a un diseño muestreal. El objetivo puede ser tanto general como específico. Cuando hablamos de un objetivo general, podemos pensar, nuestro diseño estadístico y epidemiológico lo voy a enfocar a las plantas que procesan alimentos de origen agropecuario, ¿sí? Un específico va a ser que vamos a muestrear aquellas plantas que procesan solo cárnicos, ¿sí? Mientras que cuando definimos la población y la unidad de muestreo, estas las derivamos en, ya sé que vamos a enfocarlo a las plantas que procesan de manera general alimentos agropecuarios. Vamos a buscar aquellas que procesan cárnicos, pero dentro de los cárnicos vamos a buscar aquellas plantas que utilizan carne molida, ¿sí? Incluso las plantas que utilizan esta carne molida, pero que la importan, y que esta carne molida proviene de aves, especialmente de pollo, ¿sí? Porque sabemos que puede ser gallina, puede ser pavo o guajolote. Vamos a buscar solamente en pollo, y que además este tipo de carne sea congelada. Por lo tanto, el tipo de información y el método de colecta lo enfocaríamos hacia buscar la frecuencia de contaminaciones de un determinado agente etiológico en este tipo de unidad de muestreo, ¿sí? Necesitaríamos saber también el estado sanitario de la población avícola en origen, dado que recordemos que es plantas que importan esta materia prima. Tendríamos que conocer también la prevalencia de la infección de ese agente etiológico en la población de origen, conocer la epidemiología de la enfermedad, su historia natural de la enfermedad, su cadena epidemiológica, la interacción de la tríada epidemiológica, ¿sí? Es decir, cómo se va a transmitir, qué va a ocurrir, qué puede ocurrir con esa transmisión, y las actividades que llevan de vigilancia epidemiológica en la zona de origen contra ese agente etiológico en lo particular, para poder saber qué tanto conocimiento tienen del mismo, qué tan diseminado está, o si realmente no existe, con base a qué sustento estadístico, epidemiológico, dice ese determinado país que no lo tiene, ¿sí? Luego vendría la otra etapa, que tiene que ser obviamente una etapa previa a todo ya la aplicación, y que consiste en la planeación del muestreo. ¿Por qué reitero esta parte de planeación? Porque muchos de los muestreos no son planificados con tiempo, sino que se instauran, se implementan en función de ciertas necesidades, o a raíz de que ocurre un evento sanitario a nivel internacional y empieza la vigilancia epidemiológica, un muestreo sobre ese agente etiológico en lo particular y cómo está en nuestro país, o con fines de exportación, donde el país comprador, el socio comercial, nos pide un determinado muestreo o los datos previos, si es que existen, de lo que ha habido en la vigilancia epidemiológica contra un determinado agente etiológico. De esta forma tenemos entonces 3 puntos, que es la periodicidad del muestreo. Es decir, ya diseñé mi muestreo, ya lo voy a establecer, pero ¿cada cuándo voy a muestrear?
una vez al año, cada vez que exporte un lote, cada vez que reciba materia prima, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. O sea, hay que definir la periodicidad del muestreo y esta periodicidad va a estar en función, ¿sí?, de la epidemiología de la enfermedad, de la infección, de la plaga, ¿sí? ¿Cómo diseñé mi muestra estadística? Esto es fundamental. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Presencia o ausencia de infección, contaminación en la muestra? ¿O estoy buscando la prevalencia? Ya sé que voy a encontrar o que puedo encontrar. Y de esa forma, entonces, quisiera saber qué tanto hay. Si rebaso los límites establecidos o qué tan diseminado está ese contaminante, ese agente etiológico en la población originaria de la materia prima, ¿sí?, o en la población de producto terminado ya posteriormente muestreado, etc. Y algo que es súper importante, no solo basta el diseño, sino qué tan factible es que aplique ese diseño estadístico ya elaborado. Y esta factibilidad va básicamente en función económica, financiera, de recursos humanos, ¿sí?, y de recursos materiales. Podemos diseñar todo esto muy bien y cuando nos damos cuenta el tipo de diagnóstico a utilizar no existe en nuestro país, ¿sí?, o la técnica diagnóstica no está estandarizada con los lineamientos a nivel mundial. Entonces habrá que ver la factibilidad del muestreo porque también tiene que haber esa previsión una vez que se cuente con el diseño estadístico. El diseño estadístico tiene que evaluar previamente durante el diseño esta factibilidad con base a los factores existentes económicos, materiales y recursos humanos. Una vez que tenemos nuestro diseño estadístico, pues ¿cómo vamos a obtener la muestra? Aquí viene dos grandes vertientes. El diseño estadístico, por lo general, son bien elaborados, tienen el fundamento estadístico, el fundamento científico, tienen una representatividad de la población expuesta. Pero ¿qué pasa después? Cuando la parte de la obtención de la muestra no se lleva a cabo como debe. Es decir, la muestra puede ser aleatoria simple, puede estratificarse por diferentes sectores, ¿sí? Es decir, puede ser para producción de productos de origen animal, de origen vegetal, o dentro de animal de cárnicos, de huevo, de leche, etcétera. O por regiones geográficas. Puede ser sistemático, que pidamos cada determinado lote de producción tiene que muestrearse. Por conglomerados, cuando en una misma situación geográfica podemos establecer algunas plantas procesadoras de productos agropecuarios y que vamos a delinear qué tanto se va a muestrear de manera geográfica por el tipo de planta procesadora en 2 etapas, es decir, que vamos a muestrear primero dentro de una muestra. Por ejemplo, si lo que vamos a buscar es vigilar los lotes de exportación, vamos a suponer que tenemos 100 lotes, hacemos un diseño estadístico para saber cuántos de esos 100 lotes debo de muestrear, ¿sí? Y luego, dentro de cada lote, cuántas muestras debo de obtener, es decir, puede ser multietápico, ¿sí? Puede haber diferentes etapas dentro de un diseño estadístico y hay otros más específicos que dependiendo de las características de lo que busquemos, es cómo lo vamos a elaborar, a diseñar y a establecer para su obtención de la muestra adecuada. Aquí en esta diapositiva vemos un punto que es muy importante. Recordemos que el diseño estadístico lo vamos a establecer con base a una documentación técnica, a un procedimiento, a una metodología estadística que me permita determinar la representatividad de esa muestra dentro de la población total, dado que yo no puedo muestrear a toda la población. Pero si este diseño no está bien elaborado, voy a tener errores cuando esos resultados de la muestra obtenida yo infiera los mismos en la población total, ¿sí? Es decir, tenemos nuestra muestra, pero hay que inferir estos resultados en la población total. Dado que yo no puedo muestrear a todos,
solamente a una muestra que está bien diseñada estadísticamente, epidemiológicamente, pero si yo selecciono mal las muestras, el tipo de muestra, la técnica diagnóstica, o el que va a tomar la muestra no lo hace de una manera aleatoria o sistemática o estratificada, etcétera, los resultados que yo obtenga, ¿sí?, los voy a aplicar a la población total, y entonces aquí puede ocurrir un sesgo, una mala interpretación. Por eso esto es muy importante. ¿Cómo vamos a inferir estos resultados en la población total? Decíamos que existen dos tipos de muestreo estadístico que vamos a utilizar generalmente en análisis de riesgo, en inocuidad de alimentos, donde vamos a buscar ya sea la presencia o ausencia de ese agente etiológico en nuestra población bajo estudio, ¿sí?, que pueden ser personas, animales, vegetales, alimentos terminados, etc. Y la otra, ¿sí?, esta es una fórmula para la detección de presencia o ausencia. Esta sería para determinar la prevalencia. Es decir, ya sé que el agente etiológico existe. Quiero saber qué tanto está infectando o infestando a mi población o contaminando a mis alimentos. De esta forma utilizo la fórmula para prevalencia de enfermedades, donde voy a aplicar también las variables desde el punto de vista estadístico para que mi tamaño de muestra sea representativo de la población bajo estudio. Y hay otros diseños estadísticos más complejos, combinados, etcétera, o más específicos para determinado tipo de productos que tienen características que estadísticamente pueden ser favorecidas mediante diseños estadísticos más específicos. Sin embargo, aunque tengamos un buen diseño en nuestros programas de vigilancia, en nuestros programas estadísticos de muestreo, hay que considerar que existen factores que pueden afectarlos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales fallas que se identifican en términos generales en la vigilancia epidemiológica, en las actividades de muestreo e investigación epidemiológica? Muchos de ellos, ya mencionábamos, no cuentan con planeación, son improvisados, no tienen un presupuesto adecuado, o si lo tienen, este no es continuo. No podemos establecer un programa de vigilancia para un determinado agente etiológico solo durante 3 meses en un determinado año, ¿sí?, o durante este año y el siguiente ya no tenemos presupuesto asignado. También nos va a afectar que haya subnotificación, ¿sí?, que no se reporten a las autoridades competentes o áreas enfocadas para la recepción de esta notificación los eventos sanitarios y fitosanitarios que ocurren en las poblaciones bajo estudios y expuestas a los riesgos que hemos identificado. Que la vigilancia no cuenta con un diseño estadístico, especialmente las vigilancias de tipo activo, ¿sí? Hay ocasiones en que nada más se tiene vigilancia pasiva, en la cual la autoridad sanitaria o responsable solo está a la espera de que le notifiquen algún evento adverso. La vigilancia activa requiere un muestreo epidemiológico, un muestreo estadístico y, por supuesto, su diseño tiene que estar basado en los lineamientos científicos, ¿sí?, para que su representatividad dentro de la población de la cual se va a obtener la muestra sea representativa. De esta forma, los muestreos que no son representativos pues van a tener muchas carencias, y sobre todo cuando hay o existe una negociación internacional, especialmente en materia de comercio de alimentos, de exportación, pues cuando la autoridad del país que va a recibirla, que va a comprarla, que va a importarla, determina que nuestro muestreo no es representativo, ¿sí? Cuando existe una falla en la metodología de la investigación epidemiológica. Es importante que, aunque tengamos vigilancia, tengamos diseños estadísticos, generalmente viene la parte más importante. Ok, tienes vigilancia, lo detectas, y una vez que lo detectas, lo diagnosticas bien, en tiempo y forma. ¿Qué viene después?
cuáles son esas actividades contraepidémicas que vas a aplicar y si son favorables para contrarrestar la diseminación hacia otras áreas, hacia otras poblaciones susceptivas o no lo son. Y considerar que dentro de una investigación epidemiológica puede haber sesgos epidemiológicos y estadísticos que van a dañar la interpretación del resultado, o que el resultado va a ser interpretado de una manera inadecuada o de una manera favorable cuando en ambos sentidos no lo son, ¿sí? Y así como estos, pueden existir otro tipo de fallas en la vigilancia epidemiológica, en la implementación de diseños estadísticos y en la investigación epidemiológica de enfermedades. Con esto analizamos que prácticamente tenemos una visión más general de cuáles son los conceptos epidemiológicos básicos en materia de inocuidad de alimentos y que van a ser soporte, van a ser una base para nuestro diseño de un análisis de riesgo, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo, especialmente cuando elaboremos nuestro árbol de escenarios. Muchas gracias por su atención.